Pues mis amigos televidentes, continuamos en esta perspectiva con Aníbal Díaz, CDN, Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Como habíamos dicho, tenemos con nosotros y con ustedes a don Eduardo Sanz Lobatón, Yayo. Buenas noches, Yayo. Aníbal, qué bueno estar aquí con todos ustedes y además felicitarlos por esta iniciativa en la comunicación. Gracias, hermano. Don Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduana, pero primero un dirigente político y un ser humano. La gente habla mucho de las estadísticas de aduana, de lo bien que vamos, pero me gustaría, antes que eso, ¿quién es Yayo? ¿Cómo llegaste tú a la política, a tu inicio? Mucha gente que ahora conoce al funcionario, pero es historia de vida, importante conocerla. Mira, Aníbal, te agradezco que me digas Yayo, porque la verdad es que Eduardo Sanz es mi hijo que cumple en estos días 17 años ya. La verdad es que la política fue consustancial a mi juventud. Yo crecí en una familia de historia revolucionaria, PRDista, y crecí desde bien jovencito viendo a Peña Gómez, viendo a Toy de Cans, viendo a Jacobo Magluta, viendo a Salvador Jorge Blanco. Y definitivamente me inquietó la participación social. Y muchos años después tuve la oportunidad, gracias a tu anterior invitado, el buen amigo Hipólito Mejía, la oportunidad de vivir en Francia, haciendo unos estudios académicos. Y entonces ahí me chocó mucho lo que la República Dominicana puede ser que no es. Y desde que regresé de esos estudios en los años 2000 al principio, me incorporé a la participación social, primero en Participación Ciudadana, luego en el entonces Partido Revolucionario Dominicano, siempre tratando de hacernos oír, de sentirnos presentes. Y después en el desarrollo como profesional del derecho y trabajando en el comercio, como abogado de comercio, como abogado de... las desigualdades de esta sociedad siempre me han llamado mucho la atención. Y la República Dominicana es el país de las letras de Pedro Mir, de las canciones de Juan Luis Guerra, ¿por qué no decirlo?, del rostro de Amelia Vega, de cómo los dominicanos han llegado a Nueva York, han llegado a Providence, han llegado a Madrid, y se han hecho esencia en esas localidades. Entonces yo soy un optimista de la República Dominicana. Hace muchos años que recuerdo cuando el hoy presidente Abinader me invitó a cenar, recuerdo que, lo digo mucho porque fue así, cenamos esa noche Tony Peñaguaba, el hoy presidente Abinader, un amigo mutuo tuyo y mío se llama Jorge Amado Méndez. Así es. Y ahí esa noche Luis nos dijo que iba a aspirar a la presidencia de la República. Te estoy hablando, debe haber sido eso el año 2006, 2007, no recuerdo exactamente. Y yo recuerdo que me burlé de él, que le dije, no, pero tú estás relajando. Y yo, ¿cómo que tú vas a aspirar a presidente? Pero la verdad es que éramos amigos, surgió esa amistad, la valentía de que este joven en ese momento era conocido como ya un dirigente del partido, pero todavía no de ese relieve como para una candidatura presidencial. Eran las épocas donde la preponderancia absoluta la tenía en ese PRD Miguel Vargas. Entonces era muy difícil que esta persona, que era joven, muy joven todavía, que no había tenido una candidatura nacional. Y la verdad es que ahí comenzamos y hoy verlo presidente, después de tantas luchas, después de la división de la organización que fundamos, el PRM, donde también tuve otra discusión interesantísima con el hoy presidente. Recuerdo que cuando yo era uno de los abogados que estábamos defendiendo a Hipólito Mejía y a Orlando Jorge y a Andrés Bautista, y cuando fueron expulsados del PRD. La barra de la defensa la componíamos en ese momento el hoy director de la APP, Sigmund Freud, era encabezada por Emanuel Esquea Guerrero en ese momento. También estaba hoy, también funcionario del gobierno, Julio Peña, Andrés Lugo, Risk y otros abogados que fuimos quienes, estaba Eric Raful, estuvo por un momento dado Cristóbal Rodríguez también. Entonces, que fue bien, recibimos más de 30 sentencias en contra de aquel tristemente célebre Tribunal Superior Electoral. Y de ahí, de esa lucha jurídica que perdimos, nació la idea de fundar el PRM, que lo dice, por primera vez lo menciona en un discurso Hugo Tolentino Dip. Y habíamos un grupo de gente que por generación, por edad, éramos muy renuentes a irnos del PRD, claro, para fundar una organización nueva. Era un paso incierto, era una especie de salto al vacío. Y yo recuerdo haber discutido fuertemente con entonces Luis Abinader, hoy presidente Abinader, que él fue de los primeros visionarios que entendió que no teníamos otra salida.
y salimos a fundar el PRM. Yo digo mucho hoy, que yo me río, Aníbal, yo vi una encuesta la semana pasada y una de las preguntas era, ¿usted votó en las elecciones pasadas? Y a los que decían que sí, se le preguntaban por quién usted votó y el PRM en esa encuesta sacó un 78%. Porque tú sabes que la gente, ¿por quién usted votó? Ah, por el que ganó. Y la verdad es que hoy el PRM ya es el partido de gobierno, es una realidad. Y yo recuerdo aquellos inicios de tan incierto, de tanta incredulidad, que no teníamos locales, que teníamos que pasar la 1001 para conseguir un local en los pueblos, que no teníamos que... Y hoy fue una experiencia muy enriquecedora y que me llena de esperanza. Y ver hoy a Luis presidente y ver a la mayoría de los dirigentes de esa organización que nacía, con la que Luis ha sido muy consecuente, me llena de que los sueños se pueden lograr, de que las cosas se pueden hacer. Y a lo largo de toda, te narré en pocos minutos 20 y tantos años de lucha. En esos 20 y tantos años tuve 4 hijos, he desarrollado mi carrera profesional y han sido tantas cosas. Pero la política siempre ha estado ahí. La política siempre ha estado ahí porque la política te permite resarcir un poco todas las cosas que tú ves injustas. Y aquella frase de Robert Kennedy de que algunos ven el mundo y se preguntan por qué, y otros sueñan el mundo y se preguntan por qué no. Yo he tratado durante mi juventud, porque todavía creo que soy un tiguerito, Aníbal, tú me excusas. Durante mi juventud yo siempre he tratado de ser del segundo grupo. Y yo creo que nos quedan muchas cosas por hacer y que esta sociedad merece mucha mejor suerte de la que ha tenido. Y por eso estamos en política, por eso acompañamos a Luis Abinader en esta gesta, en este esfuerzo de hacer un gobierno diferente, de hacer un gobierno transparente, que hasta ahora, con la ayuda de Dios, a los casi 7 meses de estar en el gobierno, yo siento que lo vamos haciendo. Eduardo, Atuey de Can Jiménez, ¿qué significó Atuey en tu vida? Hablamos de esos años del PRD. Don Atuey tuvo visión histórica y razón histórica. Yo recuerdo muy jóvenes nosotros tener una confrontación ideológica muy fuerte, yo defendiendo la repostulación del presidente Hipólito Mejía, y Atuey, y entre esos dirigentes importantes como Eduardo San Lobatón, Yayo, diciéndonos a nosotros que estábamos equivocados. La razón histórica la tuvo Atuey. Te pregunto, ¿qué significó Atuey en tu vida? Mira, Atuey fue primero un gran amigo. Todavía lo recuerdo con muchísima nostalgia. Fue un mentor. Y por qué no decirlo, fue un guía. Y yo aprendí cosas de Atuey hasta cuando no estaba de acuerdo con él, hasta cuando entendía que se le podía ir la mano. Atuey era un hombre de un carácter recio, a veces poco conciliador, y eso tuvo sus consecuencias en la etapa política que él vivió. Yo comencé a trabajar con él jovencito, hasta cierto punto por una sugerencia de mis padres, que eran muy amigos de él de la juventud. Y cuando yo comencé, que me gusta la política, evidentemente fuimos y comencé a trabajar con él. Tuve la experiencia de viajar con él a varios foros de la Internacional Socialista y me quedé con él. Y luego cuando vino aquella división de don Hipólito Mejía, con quien yo tenía también excelentes relaciones y que me había dado una beca para estudiar fuera del país, evidentemente lo acompañé en esa lucha. Y ahí casualmente, una historia jocosa, yo conocí a Raquel Arbaje, y ella lo cuenta mucho, la primera dama de la República hoy, en una convención del entonces PRD, donde Raquel era la delegada de José Rafael Abinader y yo era el delegado de Atuey de Can en la misma mesa de votación. Y nos pasamos el día entero, lo que hemos sido delegados. Defendiendo votos. Y nos pasamos el día entero en eso. Esa Raquel que ustedes ven, que parece que no, desde esa época ya era delegada de José Rafael Abinader. Eso tiene que haber sido, si no me equivoco, en el año 99, 98. Sí, la convención del Premil del 99. 99, 98, correcto. Por ahí. Y la verdad es que desde esa época nos comenzamos a relacionar y la verdad es que
Pero en definitiva yo creo que yo te definiría, y hoy ver a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, y ver a gran parte de la gente que lo acompañó incorporado al gobierno de Luis Abinader, me llena de muchísima satisfacción. Y como tú dices, se comprueba que había razón histórica en lo que se estaba diciendo en esa época. Correcto. Pues viendo ya el Eduardo el dirigente, estuviste en Francia, eres en la época de nuestra juventud revolucionaria, a usted, a don Andrés Lugo y a otros más les decían los afrancesados. Así es. Ya sabemos de dónde viene. Este programa ha servido para saber de dónde viene entonces el término. Entonces, Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, también se te vinculó la juventud con Eduardo, con Orlando. Tu relación con Orlando hoy, después de tantos años, siendo tú un dirigente ya que has sido jefe de campaña, fuiste casi jefe de campaña de David Collado en la alcaldía, porque fundaste. Él lo niega, pero quítale el casi. Bueno, yo te vi coordinando. Quítale el casi. Lo que pasa es que en la campaña de David, nuestro hermano y ministro de Turismo, y una de las grandes promesas, ni siquiera promesas, de las grandes realidades de la política dominicana, el buen amigo David Collado, yo lo vivo relajando, yo le digo, tu campaña tuvo 20 jefes, pero la verdad es que uno de los coordinadores fui yo, ¿te entiendes? Entonces eso es se ríe y relajamos con eso. Pero es así, Orlando, Aníbal. Orlando es un hermano. Orlando, yo trabajé con él cuando él fue el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y cuando trató de ser secretario general del PRD, que lo logró 2 veces, lo acompañamos siempre. Orlando es un hombre fundamentalmente decente y la actividad política requiere calma y decencia. Yo siempre he admirado a la gente que hace política con mansedumbre y con prudencia, porque nosotros vivimos una sociedad donde hay muchas calenturas y el barco del Estado requiere paciencia, mansedumbre, que no es lo mismo que cobardía, que no es lo mismo que doblez. Cuando se manejan intereses del Estado, cuando tú con una firma le puedes cambiar una vida a un ser humano, cuando tú con decir que no puedes perjudicar grandemente un negocio, una empresa, una familia, no se puede andar con prisa. Y yo siempre he admirado en Orlando que Orlando anda despacio. Y eso, mucha gente puede pensar que hay que andar deprisa, pero cuando tú estás trabajando con el dinero de los otros, cuando tú estás trabajando con la suerte de los otros, es importante andar despacio. Y eso yo creo que es una de sus grandes cualidades. Te mencionaba Orlando, porque estamos haciendo en esta perspectiva, viendo tu proceso de crecimiento político. Decía que fuiste jefe de campaña de la primera mujer alcaldesa de la capital. Tienes esa otra barra de éxito en tus hombros. De Carolina Mejía Gómez. Igualmente tuviste el acierto. Fuiste director político de la campaña de Luis Abinader y en la última etapa de la campaña le creaste una posición a otro amigo. O sea que te vemos siempre creando condiciones para la conciliación, para el espacio prudente. Proyectando todo ese esfuerzo que has hecho toda tu vida, te pregunto, ¿cómo te visualizas al 2024? Has tenido gente como yo, que hemos creído en Eduardo para posiciones selectivas. Muchísima gente te quiere en la vida interna del PRM. Eres un hombre bueno, noble. El éxito te ha saltado ahora en la parte que la gente ve de repente administrando, pero siempre has sido un hombre muy exitoso en tu vida, como lo has manifestado hoy. ¿Cómo te vislumbras al 24? Mira, yo, primero, sobre lo que tú decías cuando trabajamos en la campaña de Carolina y en otras campañas, yo creo que no es capaz de conciliar, no es capaz de dirigir. En un ambiente democrático se dirige con la suma de voluntades. La única manera de sumar voluntades es poniendo gente de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, yo trato siempre de sembrar en las áreas o en los grupos donde estoy entendimiento. Porque a veces la gente se divide por lo menos importante. Porque estamos de acuerdo en el 90% de la cosa, hay 10% que no estamos de acuerdo, entonces por eso no queremos dividir. Y no debe ser así. Yo me veo, primero, no pensé que iba a ser director general de aduanas en un gobierno. Y este trabajo es muy demandante. Y yo estoy en eso. Sí entiendo que el presidente Abinader está ocupando un ciclo histórico. Y ese ciclo histórico que él está ocupando, inclusive generacionalmente, el primer presidente electo que nace después de muerto Trujillo. Correcto. O sea, que es una nueva generación que llega al poder. Y yo creo que ahora hay que dejar
que él ponga las fichas en el tablero. Y camino al 24, evidentemente su liderazgo, la manifestación de ese liderazgo, tendrá que poner las fichas en el tablero. Y yo lo que voy es a trabajar por ese liderazgo, a trabajar por incrementarlo, a trabajar por defenderlo y tratar de conciliar intereses alrededor de ese liderazgo. En resumen, Yayo no está pensando en Yayo. Yayo está pensando en cómo defendemos el liderazgo de Luis Abinader, y ese es el ciclo histórico en el que estamos ahora. Y creo que la mayoría de quienes somos de la familia revolucionaria, en el sentido de que hemos participado de este esfuerzo, porque de una manera u otra uno está en contacto constantemente con la gente que está alrededor del gobierno, yo creo que esa es la noción mayoritaria. Hay que empujar el liderazgo de Luis Abinader, y este no es un momento para estar con apetencias personales. Ya abrimos la trocha, derrotamos 20 años de poder del Partido de Liberación Dominicana, hemos asumido una sociedad en medio de una crisis mundial, hemos asumido una sociedad con grandes cuestionamientos en cuanto a la impunidad que se ha vivido aquí vis a vis a la actividad política. El que se ponga aquí ahora a querer estar pegando afiches y querer estar, yo creo que va a desentonar. Y a mis 44 años yo no estoy en desentonar. Eduardo, ha sido valorado por la sociedad dominicana como un excelente funcionario. El desempeño económico así lo dice. Llegó la pandemia, nos cerró los hoteles, con ello se nos fueron nuestros dólares. El impacto del COVID internacionalmente repercute en nuestra política monetaria y fiscal. Sin embargo, cuando entraste al gobierno, has dicho que no querías ser director de aduana, pero lo has sido y de muy buena forma. Te pregunto, ¿cuál entiendes que ha sido la clave de tu éxito en aduanas? Mira, yo creo que, y esto no es una protestación de humildad protocolar, yo creo que es muy temprano para llamarnos exitosos en el gobierno. Vamos bien, hemos sobrevivido una crisis. Yo me siento muy orgulloso del equipo de hombres y mujeres que trabaja en la Dirección General de Aduana. En la Dirección General de Aduana hay un grupo de gente que ha hecho carrera, hay profesionales que tienen hasta 30 años en la aduana. He conocido personas que tienen, por ejemplo, entrenamiento en el área de inteligencia, que han trabajado en Colombia, que han trabajado en Estados Unidos, que han trabajado, tienen 18 años en esa institución. Y además me siento muy orgulloso del equipo que ha entrado con nosotros, de gente que ha dejado empresas privadas, por ejemplo, vicepresidente de una multinacional, que decide renunciar a venirle a servir al país, socios de firmas de abogados prestigiosísimas, gente que ha cogido, que está ganando inclusive menos dinero de lo que ganaba en el sector privado, por el entusiasmo y el deseo de conocer una experiencia en el servicio público. Y también miles, tengo que decirlo de esa manera, miles de compañeros y personas relacionadas al Partido Revolucionario Moderno han entrado al tren gubernamental y están desempeñando, que si, por ejemplo, administrando un almacén fiscal, que si coordinando la supervisión del patio en un puerto, que si trabajando en una colecturía de la frontera. Y esa gente ha entrado con entusiasmo, ha entrado con un deseo de servir. En su gran mayoría siempre habrá excepciones. Y la verdad es que las recaudaciones hablan por sí mismas. En febrero, que es el último mes del que tenemos estadística, nosotros recaudamos más del 20% que febrero del 2020. En febrero del 2020 no había pandemia, pero eso pasó en enero, eso pasó en diciembre, eso pasó en noviembre, eso pasó en octubre, lo cual te quiere decir que evidentemente hemos logrado unas eficiencias, tanto en gastar menos como en recaudar más. Yo creo que eso obedece principalmente a que cuando Luis Abinader asume la presidencia de la República el 16 de agosto, se siembra una confianza en la economía dominicana. Los actores económicos deciden invertir, deciden importar, deciden incentivar negocios, porque Luis siembra confianza. Y siembra confianza porque lo primero que hacemos es que tenemos que asumir un presupuesto complementario, porque cuando asumimos el gobierno el 16 de agosto, el presupuesto nacional estaba prácticamente agotado. Las recaudaciones, tanto en la DGI como en la DGA, se habían reducido un 40%. El presupuesto nacional se había prácticamente terminado en agosto, faltándole 4 meses. O sea, nosotros habíamos recaudado 40% menos, habíamos gastado 50% más al 16 de agosto por la crisis y por el proceso electoral y por todas las cosas que los señores del anterior gobierno
decidieron hacer en esos 8 meses que tuvieron el gobierno del 2020. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que hacer un presupuesto complementario. Ustedes en el Congreso a nivel aprueban el presupuesto complementario, pero el presupuesto complementario no se puede financiar con aire, se tiene que financiar con un empréstito rápido, que es una colocación de bonos. Esa colocación de bonos, en medio de una pandemia, un gobierno que tiene 2 o 3 semanas, lo primero que logra ese gobierno, por la confianza que el gabinete de Luis Abinader le da a los mercados internacionales, es que nosotros colocamos bonos, 500 millones en bonos, y nos quieren comprar 1.500. O sea, nos querían comprar 3-1. Lo que quiere decir que el mercado internacional quería más crédito de la República Dominicana. Y nosotros tuvimos que decirle, no, nosotros no queremos coger prestado más de eso. Y así hicimos el presupuesto complementario. Entonces, dicen los economistas, y yo lo que soy es abogado, pero soy un aficionado de la ciencia económica, y entonces ahora el presidente Abinader me ha puesto con un abaco todos los días. Yo tengo una computadora al lado de mi escritorio, que cada vez que entra un peso, tiene como un programa de lo más bonito, y me va diciendo, vamos por 80, vamos por 200, vamos por 900, y todos los días lo veo, o sea que ya me he convertido en un numerólogo. Dicen estos economistas que lo primero que necesita una economía para crecer, para funcionar, es confianza. Y Luis dio confianza. El ministro de Finanzas, Jorge Vicente, dio confianza. El gobernador del Banco Central, al que Luis, a pesar de mucha presión política, mantiene en el cargo para tratar de sembrar confianza en los mercados internacionales, también lo da. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que es un economista inclusive de grandes relaciones en los organismos financieros mundiales, habló del BID, del Banco Mundial, Mickey Sear, también lo hace. Entonces eso, a su vez, se refleja en la DGA y se refleja en la DGI. Fíjate que yo no te estoy diciendo, no, mira, estamos recaudando más porque yo soy Superman y porque lo estoy haciendo bien. No, no se trata de eso. Se trata de un conjunto. No se puede ser un excelente funcionario público si tú no tienes un excelente gobierno. O sea, esa es parte de una filosofía que nosotros tenemos que implantar. Un equipo. O sea, esto es un asunto de equipo, esto no es un asunto de que yo soy un verdugo, de que tú eres el mejor diputado de la bolita del mundo. No, no, nada de eso existe. Es parte de un cuerpo. Y por eso era que yo te decía en una pregunta anterior, de que quien no concilia no puede dirigir. Y creo sinceramente que ese es el mayor esfuerzo que estamos haciendo en la DGA. Estamos siendo firmes con las subvaluaciones, con la fiscal. Yo me río porque el otro día estoy en una actividad, por cierto, el ministro de Turismo. Yo estaba en una actividad, creo que fue cuando David trajo que Juan Luis Guerra nos hizo una canción. Sí. Y yo estoy sentado y al lado de mí hay un empresario que es amigo mío de toda la vida. Y yo lo veo como entruñado. Y le digo yo, fulano, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás de mal humor? Y me dice, no, yo no puedo creer, Yayo, que tú me estás fiscalizando. Me dice. Digo yo, pero yo no fiscalizo a nadie. ¿Y por qué tú me dices eso? No, que me mandaron una carta a la DGA de fiscalizar. Ah, entonces la DGA te está fiscalizando, no soy yo que te estoy fiscalizando. Porque yo no fiscalizo a nadie. Ahora la DGA tiene un departamento de fiscalización que hace un trabajo en base a los perfiles de la carga. Pero no te preocupes que eso, nadie tiene que sentirse mal por eso, eso es una revisión normal. Si tú no tienes ningún problema, pues lo veremos. Y si ha habido algún error en las declaraciones, con este tipo no te preocupes que el ánimo de nosotros no es dañar, el ánimo de nosotros es conciliar. Sin embargo, todos los esfuerzos del mundo por conciliar, pero el trabajo de la Dirección General de Aduana es recaudar. Eduardo, eres un empresario porque tu ejercicio jurídico se convirtió en una empresa que fue y que es staff legal que ya está fuera. Esta posición, la gente habla de la corrupción, la pobreza, es una posición bien compleja. Y por tu nivel y tu roce social de doña Zaida, de tu padre, don Mariano, te ha permitido desarrollarte y crecer entre ricos. Esta oportunidad dirigiendo tú aquí en Aduana, ¿cómo te ha ido con los ricos? ¿Cómo te han tratado los ricos? Mira, yo no creo en las etiquetas. Para mí la gente no son ricos, no son pobres, no son morenos, no son blancos, no son amarillos. Los empresarios, don Eduardo, ¿cómo le ha ido con los empresarios? No, pero déjame decirte, como todo en la vida, tú coges 10 empresarios y hay 7 que son buenos, hay uno que son más o menos y hay 2 que son bellacos. Tú coges 10 diputados y hay 7 que son buenos, hay 2 que son bien bellacos, hay uno que más o menos. O sea, los seres humanos son seres humanos en cualquier área de la vida. Yo no creo en el estigma, yo no creo en el estereotipo. Te tengo que decir que yo digo mucho que algo que le agradezco al presidente, que
honestamente me sorprendió con esta designación y se la agradezco, es que uno no se aburre nunca en la Dirección General de Aduanas. Porque pasan cosas. Por ejemplo, una anécdota que yo hago, yo tengo un amigo mío, que es muy amigo tuyo también, que me dice, mira, yo tengo unos amigos que tienen un problema, siempre es un abuso, una injusticia, un atropello, siempre. Y yo le digo, ya yo conozco el caso, porque el caso es bastante sonoro. Y yo le digo a ese amigo, mira, no me traigas esa gente para acá, porque se van a ir un poquito, yo conozco el caso. No, pero ya, es que tú tienes que conocerte atropello, es que es un abuso, es que son... Yo termino recibiendo a la gente y la gente viene con el famoso atropello. El famoso atropello es que ellos habían traído, no quiero, pero habían traído una ropa, ¿verdad? Y la ropa era de marca, pero la marca, ellos entendían que no era importante. Y las marcas pagan un royalty, pagan un arancel, pagan un tema. Y después de que tienen 2 horas explicándome el abuso, yo les digo, pero señores, el abuso lo está cometiendo la ley. Yo le voy a hacer una cita con mi hermano Alfredo Pacheco allá en la Cámara de Diputados para que ustedes le pidan a él que cambie la ley. Porque nosotros lo que tenemos que aplicarla. ¿Tú entiendes? Bueno, pero uno se lo dice con amor, se lo recibe. Si después de que ellos lo entienden se le puede hacer un plan de pago, se le hace. Porque el objetivo no es dañar. Sin embargo, evidentemente, para que el presidente le pueda subir los sueldos a la policía, para que podamos tener carreteras que funcionen sin el peaje de sombra, para que podamos tener medicina en el Robert Enrique Cabral, el Estado necesita dinero. Y al Estado le entran dinero por 2 lugares. La Dirección General de Impuestos Internos, donde está el hermano Luis Valdés, y la Dirección General de Aduanas, donde estamos nosotros. Entonces, la pregunta viene en contexto porque vamos a ir cerrando con eso. Sumamente interesante todo esto. Don Miguel Coco, legendario director de aduana. Así es, y él tenía frases muy célebres con respecto a los empresarios, y usted le ha sucedido los zapatos, siendo ahora, según lo que he investigado, el director general de aduana más joven de los últimos años, por lo menos en lo que yo he investigado. Por lo menos en los últimos 30 años, nadie de 40 años había sido director de aduana. Y no es fácil echarse toda esa responsabilidad cuando usted va a seguir viviendo, y usted que es una gente de vida humilde, desarrollamos en la misma capital, en la misma vida, en el mismo país, no es tan fácil. Y es bueno que la gente ponga en perspectiva los retos que asumimos y que asumen ustedes, los funcionarios, cuando dejan de ser dirigentes y vienen a ser entonces veedores públicos, del dinero público. Mira, don Miguel Coco efectivamente es una leyenda. En los pasillos de la Dirección General de Aduanas, don Miguel todavía es una persona muy remunerada. Yo me río porque una de las primeras cosas que hizo uno de los colaboradores que entró conmigo y lo hizo de la mejor buena fe fue que la Dirección General de Aduanas tiene una gran colección de arte, que eso es uno de los legados de don Miguel Coco. Por asunto de gusto o de selección, por ejemplo, a mí me encanta el arte de Iván Tovar, y aquí en la Dirección General de Aduanas hay unos cuadros de Iván Tovar y yo los mandé a poner de sitio para tenerlos cerca y vale la publicidad. Pero en uno de esos movimientos han tomado un rostro pintado de don Miguel Coco y lo han movido de sitio. Fíjate lo bonito que es eso. Entre los empleados de carrera hubo mucha gente que se preocupó porque creyó que lo habíamos mandado a mover por el tema de PLD, PRM y ese tipo de cosas. La familia de Miguel Coco, con la que yo tengo una conexión, conozco a Yaruca de toda la vida, es una de las mejores amigas de un primo hermano mío, que además es un gran amigo mío, Andrés. Y yo conocía a su familia de toda la vida. Y por alguna razón me llega el tema, me llega por ello de que yo mandé a mover el cuadro, yo ni lo sabía. Y yo lo mandé a restablecer el cuadro. Eso te dice la impronta que dejó Miguel Coco aquí. Los tiempos de Miguel Coco eran otros. Yo me río cuando cuento de Miguel, porque si yo hiciera el 10% de lo que Miguel hacía aquí, ya estuviera preso. Porque él era bien pintoresco en las decisiones que tomaba y era un hombre con una seriedad que nadie le disputa. Y definitivamente la posición es compleja en ese sentido. A veces hay que hacer cosas que no son del todo, o sea, cobrar impuestos. Fíjate que ante la literatura universal los cobradores de impuestos no son bien vistos. Así es. Y una de las cosas que el presidente Abinader no deja de decir y no deja de pregonar es que este va a ser un gobierno ético íntegro. Que no quiere decir que va a estar exento de errores, que no quiere decir que somos ángeles caídos del cielo, pues no es así. Sin embargo,
El paradigma cambió. La gente que hemos llegado al gobierno con Luis Abinader no llegamos al gobierno a hacernos en el gobierno. Llegamos al gobierno a servir y a tratar de sembrar un país diferente. Yo sé que eso se oye muy cliché, que se oye muy bonito, pero sinceramente yo te puedo decir, yo te puedo mencionar el caso de 10, 15 ministros. Ya te hablamos de David, hablamos de Orlando, el mismo Ito Bisonó, el mismo Luis Miguel, hablamos de Miki, de Jochi Vicente. Tú coges la hoja de vida de esa gente, primero en la academia, después en el mundo privado, y tú te darás cuenta que tenemos un gabinete de gente que ha tenido muchas realizaciones. O sea, de gente que ya ha hecho cosas, de gente que tiene nombres que defender, que tiene historia que defender y que también tiene futuro que proteger, que esa es otra cosa. Tú coges la media del gabinete de Luis Abinader y andamos entre, el promedio de edad debe andar a los 50 años. O sea que hay un recorrido hacia adelante que solo hay que ser lógico para entender que lo vamos a querer proteger, porque, ¿tú entiendes? Yo te decía al principio de esta entrevista, yo tengo un hijo que se llama como yo. Y yo le digo a todo el que conozco en las funciones propias de ser director general de la DGA, yo le digo siempre, hermano, hermana, yo tengo un hijo que se llama como yo y yo ese nombre lo voy a defender con uña y diente. Con uña y diente yo lo voy a defender. Entonces, yo creo que eso va sembrando un ambiente de que el gobierno lo quiera se ve bien, no vamos a equivocar, pasarán cosas, hay una curva de aprendizaje, a gobernar se aprende gobernando y estamos gobernando. Pero yo me siento muy optimista y los indicadores están ahí. Mira, lo que ha pasado con el plan de vacunación, Aníbal, que inclusive me decía en la semana un funcionario de una embajada muy importante, no digo la embajada porque no me autorizaron, que nosotros somos un ejemplo con el plan de vacunación. Un ejemplo. Lo que ha hecho el presidente fajándose y la vicepresidenta Raquel Peña, que es una de las grandes revelaciones de este gobierno, porque doña Raquel no había participado en política, no era una figura pública propiamente dicha, era una académica administrativa. Y de la manera que doña Raquel se ha fajado a asumir la rienda del problema de la pandemia, es verdaderamente admirable. Y hay un optimismo en la República Dominicana. Algo está pasando en este país. La gente te lo dice, los indicadores, nosotros tenemos acceso a números constantes. Ya la administración pública tiene que ser de la mano de los sondeos de opinión, porque tú tienes que saber lo que te está dando resultados y lo que no. Y definitivamente hay algo que está pasando en República Dominicana, hay un cambio. La gente se siente entusiasta con lo que está haciendo el gobierno. Mira, haber visto a Luis haciendo esa fila con la mamá. Mi hermano, un presidente sentado ahí esperando que le toque su turno. Eso, mira, esa imagen esa imagen vale más que 1000 discursos, vale más que todo lo que uno pueda pensar. Y ese es el gobierno de la República Dominicana. Por eso me siento tan optimista y tan alegre. Mis amigos, como han podido ver y disfrutar, a don Eduardo se le pueden hacer muchas preguntas, pero él es un buen contertulio, él desarrolla bastante. Pero claro. Y hemos llegado con Eduardo a la parte final de esta jornada, sin antes decirle al país, me siento orgulloso de lo que estás haciendo en la Dirección General de Aduana. Te hemos catalogado el país que ha ido observando ese proceso como la revelación del gobierno, un dirigente político de muchísimos años de servicio, ahora estrenando como funcionario público. Que lo sigas haciendo bien. Señores, este es el gobierno de Luis Abinader, gente comprometida con hacer las cosas con apego, con ética, con respeto por la dignidad de la gente y sobre todo por respeto por el compromiso de ese cambio que le prometimos al país y que entre todos los dominicanos nos lo dimos, porque al final no es el PRM, el país cambió y el país tiene hoy un gobierno diferente que gobierna de forma diferente. Gracias por estar con nosotros, continuamos en otra perspectiva con Aníbal Díaz. Siga, no le cambie con esta parrilla de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos.